Entonces, como siempre, vamos a arrancar con una pequeña meditación para entrar en forma, para soltar un poquito la conciencia, para hacernos un poquito conscientes de nosotros, para empezar a conectar con nosotros mismos. Listo. Entonces vamos adentro, nos hacemos conscientes de la respiración. Y hacernos conscientes de la respiración simplemente significa respirar conscientemente. La única intención que ponemos es tratar de respirar desde el abdomen. De resto, simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Inclusive si somos capaces de no modificar nuestro patrón de respiración, mejor aún. Simplemente conscientes de la respiración. Sin esperar nada, sin esperar ninguna experiencia en específico, simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Y cada vez que nos demos cuenta que la mente está inventando cosas o se nos va, simplemente volvemos y nos hacemos conscientes de la respiración. Y al hacernos conscientes de la respiración, como la respiración es un mecanismo natural del cuerpo, simplemente nos vamos haciendo conscientes de todo nuestro cuerpo. Pero la única intención es hacernos conscientes de la respiración. No lo controlamos, no rechazamos ninguna experiencia y dejamos que fluya esa conciencia en la respiración. Ahora quiero que se hagan conscientes de la vitalidad, del plano vital de cada uno. Simplemente, aunque no sepamos qué significa eso, solo ponemos la intención. Quiero estar consciente de mi vitalidad, de mi energía, de la información que fluye a través de mí. Y dejo que se revele la experiencia. Consciente de mi vitalidad, consciente de mi energía, de la información que fluye a través de mí. Ahora nos vamos a ser conscientes de nuestro plano emocional, que incluye las emociones, pero no son solo las emociones. Entonces simplemente nos permitimos sentir lo que sea que estemos sintiendo y nos hacemos conscientes de ese sentimiento, sin nombrarlo, sin etiquetarlo, sin juzgarlo.
inclusive sin considerarlo bueno o malo, simplemente me hago consciente de lo que estoy sintiendo, del sentimiento actual. Eso es, simplemente consciente del sentimiento. Y si hay cambios no hay ningún problema, simplemente consciente de lo que sea que estemos sintiendo. Y si la mente se nos pierde o nos damos cuenta que estamos fantaseando o en otra parte con nuestra mente, simplemente volvemos acá y nos hacemos conscientes de lo que sea que estemos sintiendo. Ahora nos vamos a ser conscientes de todo nuestro plano mental, de los pensamientos. Incluye los pensamientos, pero no son solo los pensamientos. Simplemente ponemos conciencia en nuestra capacidad de crear, de solucionar, en la creatividad, en los pensamientos. Simplemente la intención. Nuevamente sin juzgar, sin etiquetar, sin considerar bueno ni malo, simplemente consciente de mis pensamientos, de mi plano mental, y dejo que se revele la experiencia. No hay ningún problema si aparecen pensamientos, si la mente se aloca, no pasa absolutamente nada. Simplemente me hago consciente de esos pensamientos. Ahora respiramos, luego habitamos, después nos permitimos sentir, ahora simplemente estamos observando y vamos a respirar, habitar, sentir y observar como una sola experiencia. Todo lo que hicimos ahorita, pero como una sola experiencia. Y es válido al principio recordar de respirar, de habitar, de sentir, de observar, pero la idea es volver eso una sola experiencia. Respiro, habito, siento y observo. Eso. Y nuevamente, sin ningún juicio, sin ninguna expectativa. Simplemente respiro, habito, siento y observo como una sola experiencia.
Y no solo estamos viviendo esa única experiencia, sino que además estoy consciente de que estoy consciente de respirar, habitar, sentir y observar. Es un paso más allá. Estoy consciente de que estoy consciente de respirar, habitar, sentir y observar. Estoy consciente de que estoy consciente. Si alguien se pierde en pensamientos o en emociones, no hay ningún problema. Cada que me hago consciente de que me perdí o que me fui con algún pensamiento, simplemente vuelvo. Ni lo rechazo ni me aferro a él. Estoy consciente de que estoy consciente. Capacidad de estar consciente de que estoy consciente es el famoso misterio de meditar, esa capacidad de simplemente estar atento. Eso es la esencia de la meditación. Estoy atento, presente, consciente. Simplemente estoy consciente de que estoy consciente. Y entre más nos liberemos de las expectativas de esa práctica de estoy consciente de que estoy consciente, más vamos a cultivar la esencia de la meditación. El primer paso que damos para empezar ese proceso de aprendizaje de meditación, cultivar esa capacidad de estar consciente, esa esencia, y a partir de aquí podemos empezar a poner intención en nuestras meditaciones. Entonces ahora estoy consciente de que estoy consciente, pero quiero que tengan la intención de encontrar alegría, no felicidad exaltante, simplemente alegría, una alegría tranquila. Estoy consciente de que estoy consciente de estar alegre, sin proyectarlo en nada absoluto, sin necesitar ningún recuerdo, ni ningún evento, ni ninguna persona, simplemente alegría, una alegría tranquila. Consciente de que soy consciente de alegría. Simplemente volvemos a la esencia de la meditación, sin ninguna intención, solo estoy consciente de que estoy consciente. Y les repito, entre menos expectativas tengan de esa esencia de la meditación, es más pura la esencia. Simplemente dejen que la misma conciencia revele, sin esperar nada, ninguna revelación en concreto.
consciente de que estoy consciente, sin expectativas. Si la mente se va, me hago consciente y eso es meditar. Hacerme consciente de que mi mente está activa. Hacemos una respiración profunda, no rechazamos el estado, no nos aferramos a él, pero poco a poco, sin prisa, vamos volviendo, abrimos los ojos. Entonces aquí hicimos una práctica que la llamamos los 4 estados, la mayoría lo saben. Y entonces lo que hacemos es recordar, primero trabajar en, digamos que nuestros 4 aspectos principales como humanos, que es nuestro cuerpo físico, a través de la respiración, nuestra vitalidad, lo que es la vida, la energía, a través del habitar el cuerpo. Trabajamos esa parte emocional, nos empezamos a reconocer como seres emocionales. O sea, que tenemos emociones, que sentimos, esa es la parte del sentir, y después como seres, digamos, racionales, o con capacidad de observar, que es nuestra parte mental, que es, digamos que con una de las que más dificultad tenemos en educar esa mente, en enfocarla en algo concreto, ¿listo? Pues ahí poco a poco uno va cultivando esa capacidad. Y después trabajamos estar consciente, que es empezar a reconocer esa conciencia pura, empezar a reconocer ese ser que es más allá de nuestro cuerpo y de nuestro ser humano que hay en nosotros, que es la conciencia pura, lo que llaman el alma. Entonces poco a poco empezamos a reconocer esa parte de nosotros, ¿listo? Esa esencia, esa conciencia. ¿Listo? Eso es una parte. La otra parte, pues desmitigamos todos los secretos que hay de la meditación, que es muy difícil, que es muy complicado. No, meditar es muy sencillo, es simplemente estar consciente, punto. ¿De qué? De lo que haya. Y esa es la manera en que cultivamos la esencia de la meditación. Una vez tenemos muy cultivada la esencia de la meditación, entonces es que empezamos a poner intención a nuestras meditaciones. Entonces uno ya empieza a cultivar paz, a cultivar felicidad, a cultivar lo que sea que les guste, a través de los diferentes procesos que hemos aprendido, ¿listo? Pero la esencia de la meditación es esa capacidad de simplemente estar consciente de lo que sea que está pasando, ¿listo? Esa es la esencia de la meditación. Inquietudes, preguntas, ¿cómo les fue? ¿Pudieron sentir la diferencia entre meditar sin intención y después le ponemos un poquito de alegría y después volver a la meditación sin intención? Es diferente. Y también ese proceso que uno va adquiriendo de estar más presente a medida que uno simplemente suelta las expectativas. O sea, se trata de no buscar nada en concreto, se trata de dejar que la experiencia se revele. Listo. Entonces es muy importante tratar de soltar las expectativas. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica emocional para que trabajemos un poquito y después quiero que hagamos transmigración de conciencia, que hace días no hacemos. Siempre como 4 personas conectadas. Bueno, miramos qué hacemos con ellos. Listo. Entonces ahora el objetivo de la siguiente práctica es empezar a conectar con esas emociones que hay adentro y que a veces nos cuesta sentir. Es normal que siempre que sentimos una emoción hay una respuesta mental, pero cuando estamos trabajando con las emociones el objetivo es simplemente permitirnos sentir la emoción, vivir esa experiencia de cuál es la conciencia de esta emoción, qué es lo que estoy sintiendo, sin una respuesta emocional. El objetivo de la mente es simplemente permitirnos poner toda nuestra atención en esa emoción. ¿Listo? A ver, ¿qué hacemos? Okay. Vamos adentro, vamos a hacer otro ejercicio. Simplemente conscientes de que están conscientes, rápido, ya sabemos eso. Y quiero que todos piensen la última vez que sintieron rabia.
puede ser ayer, antier. Aprovechen para coger algo fuerte que tengan ahí guardado. Y simplemente con la mente tratamos de revivir la situación y dejamos que las emociones se despierten, se revelen dentro de nosotros. Entonces mentalmente revivimos la situación concreta tal como fue y nos permitimos sentir qué fue lo que se despertó dentro de nosotros a nivel emocional. Y una vez estamos sintiendo concretamente esa rabia, que es lo que estamos buscando, simplemente con nuestra mente observamos y ponemos toda nuestra atención en ese sentimiento. Y si la mente trata de dar explicaciones, o trata de resolver, o trata de si hubiera dicho, si hubiera pasado, si hubiera hecho, simplemente nos enfocamos en lo que estamos sintiendo. La situación en concreto, y toda nuestra atención está en lo que se nos haya despertado. Y simplemente nos hacemos conscientes de eso que se nos haya despertado. Normalmente las emociones se sienten en el abdomen o en el pecho. Y no importa si no son capaces de definir lo que sea que están sintiendo, simplemente me hago consciente de eso. Aunque en este caso que estamos trabajando la rabia, pues es algo con lo cual estamos familiarizados. Nos enfocamos en ese sentir. Y cada vez que la mente quiere buscar soluciones o respuestas, nada, simplemente vuelvo a mi sentir. Y lo primero que quiero que identifiquen es esa dificultad de sentarnos en ese sentimiento incómodo que hay, ese deseo de no estar ahí. Y simplemente ponemos voluntad y nos sentamos en ese malestar. Quiero que se den cuenta que detrás de cada rabia hay una decepción. Quiero que traten de identificar esa decepción. Y si bien es cierto que lo identificamos de una manera mental, toda nuestra atención y nuestra conciencia está puesta en esa emoción, en esa experiencia de decepción. Estamos ahí con voluntad, con disciplina, simplemente nos sentamos en esa incomodidad, nos permitimos observar, sentir esa incomodidad, ese malestar. Ahí, conscientes de esa incomodidad, conscientes de ese malestar. No importa que no le tengamos nombre, no importa que no sepamos qué es, simplemente ahí está y me hago consciente de ese malestar. Empiezo a familiarizar con él. Y a medida que me voy familiarizando con él, dejo de verlo como algo bueno o malo, simplemente lo empiezo a ver como algo concreto. Ahí está, es ese malestar. Y no importa si estoy o no estoy de acuerdo, ahí está.
me hago consciente de él, me familiarizo con él. Soy simplemente conscientes de ese malestar, de esa incomodidad. Y les hago una pregunta: ¿alguno de ustedes eligió sentirse así? Y obviamente la respuesta es no. Nadie quiere sentirse así, pero igual nos sentimos así. Entonces eso quiere decir que hay algo dentro de nosotros que está por encima de nosotros que nos hace sentirnos así. Hay fuerzas dentro de nosotros que no controlamos, que no sabemos manejar, que simplemente ocurre algo y nos hace reaccionar con ese malestar. Y aceptar eso requiere de mucha humildad. Entonces quiero que por un lado sigan conscientes de ese malestar y por el otro lado traten de encontrar la humildad de decir, claro, hay cosas dentro de mí que yo desconozco y son las que me hacen sentir esto, son las que me hacen reaccionar de esta manera. Porque a todos nos encanta creer que tenemos total maestría sobre nuestras vidas, pero esa es la gran prueba. Hay cosas dentro de nosotros que no controlamos, simplemente la naturaleza hace sus cosas y nos despierta esas emociones que empiezan a tener poder sobre nosotros. Entonces, por un lado estamos conscientes de esa decepción, de ese malestar, y por el otro estamos tratando de aceptar que hay esas fuerzas internas que no controlamos, que tenemos dentro de nosotros esos mecanismos en los cuales no tenemos maestría y simplemente despiertan las emociones y ahí quedamos involucrados. Y no importa si nos gusta o no, es una realidad. Porque no creo que nadie se quiera sentir mal, simplemente es algo que ocurre. Y la única manera de solucionar eso es aceptarlo, es rendirnos ahí, es encontrar la humildad de decir, no tengo tanta maestría sobre mí como creo, tengo tanto conocimiento de mí como creo. Porque el primer paso para empezar a adquirir esa maestría sobre nosotros es aceptar que no la tenemos. Y requiere de mucha humildad. Simplemente estamos conscientes de todo ese turbulencia interior que genera luchar contra ese, tratar de aceptar que no me conozco tan bien, tratar de aceptar que no tengo maestría sobre todo mi ser, tratar de identificar esa decepción. Simplemente me hago consciente de todo eso y ahí me siento, esta es mi realidad. Encuentro la humildad de aceptar, de reconocer. A medida que dejamos de pelear eso, empezamos a encontrar cierta armonía, cierta tranquilidad. Puede que siga habiendo todo ese malestar, pero al menos ya no lo peleamos. Al menos simplemente ya lo aceptamos, ya hacemos las paces. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Este es mi estado.
Y ese simple hecho de aceptar eso nos va a traer armonía, paz, nos va a traer aceptación. Y poco a poco se va a ir disolviendo todo ese malestar. O al menos ese malestar va a ir perdiendo fuerza sobre nosotros. Simplemente sigo consciente de todo eso que siga habiendo ahí, tratando de encontrar humildad, aceptación. Poco a poco vamos disolviendo toda esa turbulencia, todo ese malestar, vamos entrando en un estado de armonía, a pesar de lo que haya, a pesar de la incomodidad. Porque como siempre les he dicho, la paz no es la ausencia del conflicto, la paz es no pelear los conflictos. Y simplemente dejamos como esos espacios de toda esa turbulencia que hemos liberado simplemente se llenan de paz, de armonía, de tranquilidad. Simplemente armonía, paz, tranquilidad. Vamos a hacer una respiración profunda y simplemente volvemos a poner la intención de alegría, pero una alegría tranquila, simplemente alegría. Ya dejamos al lado ese movimiento incómodo, ese momento incómodo, y ahora simplemente hay alegría. Alegría de simplemente porque sí, como máximo de haber hecho un buen trabajo, de sentirnos mejor, pero simplemente alegría. Simplemente alegría, alegría tranquila, reconfortante. Simplemente alegría. Simplemente sentimos alegría, observamos alegría, adaptamos alegría, respiramos alegría. Y ahora sí hacemos una respiración profunda y volvemos acá. Y así es como se hace una práctica de crecimiento personal. Entonces, lo más importante es estar muy conscientes de lo que estamos sintiendo y no permitirnos caer digamos que en las trampas de
de empezar a buscar respuestas, de empezar a buscar culpables, de empezar a buscar qué hubiera pasado si, o tratar de sonar. Simplemente con la mente estamos conscientes de lo que estamos sintiendo y vamos haciendo seguimiento a lo que sea que se nos vaya revelando, pero siempre tratando de estar lo más objetivos de lo que sea que estamos sintiendo. Alguien no sintió nada, todos pudieron hacer el proceso y de sentir ese malestar emocional, y poco a poco lo vamos disolviendo, y después viene esa parte de tranquilidad. También se dieron cuenta de la importancia de aceptar, o sea, gran parte del sufrimiento no es en sí, digamos que la incomodidad emocional. Gran parte del sufrimiento es lo que peleamos, no querer sentir eso, por lo que peleamos la situación. Y cuando en realidad lo más fácil es simplemente me rindo, lo acepto, y a partir de ahí empiezo a fluir emocionalmente. Listo. Es muy fácil caer en la necesidad de querer entender una emoción antes de resolverla o antes de sentirla. Y el proceso natural de una emoción es: la sentimos, la hacemos consciente de ellas, la disolvemos, y a partir de ahí va a aparecer el entendimiento mental o racional, pero nunca aparece, mejor dicho, se lo voy a decir de otra manera, las emociones, la racionalidad de las emociones es diferente a la racionalidad mental. Entonces es muy importante tener un entendimiento mental para uno tener la capacidad de estar observando la emoción, pero después la emoción se tiene que resolver emocionalmente, no mentalmente. ¿Listo? Y eso es muy importante para no caer digamos que en situaciones en las cuales no tenemos ese acceso y no resolvemos esa emoción, pero simplemente creemos que ya está resuelto, y es cuando empezamos a repetir patrones una vez y otra vez, y es cuando dice, pero esto me sigue pasando. Claro, es porque creemos que lo entendimos, pero emocionalmente no hemos llegado a ese, digamos que a ese núcleo de la emoción buena. Entonces siempre tratar de estar lo más conscientes emocionalmente que podemos. Bueno, nos ponemos, ¿cómo hacemos con los de quienes están conectados? Pongámonos vamos organizando en parejas. Ojalá una persona, no dos nuevos, sino una persona que ya tenga más experiencia en